Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos bienvenidos al programa El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Continuamos con la segunda parte del programa de hoy, denominado Las universidades colombianas ante el genocidio y el memoricidio, dentro de la serie El Memoricidio en Colombia. Nos están acompañando la profesora, investigadora, historiadora y escritora Ivonne Suárez Pinzón, e igualmente Daniel García Peña Jaramillo, ex alto comisionado para la paz en Colombia, fundador, presidente y director del proyecto Planeta Paz, ex cónsul general de Colombia en París y profesor de historia de varias universidades, tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Vamos con Daniel García Peña. En la continuidad de la primera parte, el tema que usted tocó, importante. ¿Qué más podríamos agregar en esa continuidad del genocidio, memoricidio y lo que viene aconteciendo en Colombia? Bienvenido, Daniel. Bueno, gracias de nuevo, Eliezer. Yo quiero empezar haciendo referencia al final de la primera parte, la pregunta que hace Gloria Gaitán sobre la Habana y la negociación. Yo no tengo respuesta, Gloria bien lo sabe, me pareció un error garrafal y una inexplicable exclusión, su no invitación o la prohibición de la cual habla. Pero ahí sí, de todos modos, tenemos diferencias, lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo sobre cómo valoramos lo que ahí sucedió. Yo creo que los acuerdos son resultados de las realidades, son de correlaciones de fuerzas, son en cualquier negociación, ¿no es cierto? Dos que tienen objetivos totalmente opuestos que buscan primero reconocer que mediante la guerra no van a lograr sus propósitos y que por tanto necesitan buscar un acuerdo que uno y otros puedan firmar. Y por eso los acuerdos nunca son ni ideal de ni uno ni el otro, sino el resultado de unas realidades. En segundo lugar, yo no creo que esto haya sido simplemente una estrategia de la élite para desmovilizar a las FARC, etcétera. Fue una decisión acertada de las FARC, a mi entender tardía, de reconocer que por vía de las armas nunca iban a lograr ni la revolución ni las transformaciones, y por lo contrario lo que habían hecho era fortalecer el paramilitarismo y un estado mafioso y de exclusión. Entonces ahí tenemos una diferencia. Yo creo al contrario, mi crítica a las FARC no es que hayan entregado las armas, sino que no lo habían hecho antes. Creo que en el Caguán perdieron la oportunidad, hubieran tenido una situación muy distinta, y bueno, esa discusión la hemos tenido, yo la he tenido con los amigos de las FARC, pero creo que es otra clase de discusión. A lo que aterrizo cuando digo que el acuerdo de La Habana fue histórico, ¿no? Es en la relatividad frente a nuestros procesos anteriores y a las oportunidades que se abren a partir del mismo. Y yo creo que es el tema clave y tiene que ver con algo que yo creo que hay que hablar, no solamente, ahora lo decía Ivonne, no solamente, y nos recordaba Gloria con razón, la memoria no es solo el pasado, es el presente y es sobre todo el futuro. Y creo que el acuerdo de La Habana, con todas las dificultades, lo que hubiera sido, lo que no fue, lo que quedó bien, quedó mal, abrió frente a una tradición de perdón y olvido una puerta hacia la verdad, la justicia, la no repetición, la reparación que no existía antes en el país. Y en eso sí creo que hay que trabajar para sacarle el jugo que se pueda producir de ese hecho histórico. No es lo que uno quisiera, no es la utopía, no es lo que hubiera soñado, pero creo que fue lo que como dices, lo que dio la tierrita, pero al mismo tiempo lo que se logró abrir, no porque las FARC o el gobierno fueron mejores o peores, no, unas realidades de la sociedad. Ahora hablaban de Iván Cepeda, la lucha que hizo durante tanto tiempo el Moise, de poner el tema de las víctimas en el centro del debate. Eso no fue por generosidad de las FARC o del gobierno de Santos, fue una realidad social, de un movimiento social de víctimas que le dijo al país, mire, estamos acá y somos parte de todo esto. Entonces yo creo que los acuerdos no son simplemente de quien lo firma, son productos sociales de muchas otras cosas. El hecho que ya hayan llegado mujeres a decir, oiga, usted Estado machista y usted guerrilla machista, ¿dónde están las mujeres
hace que el Acuerdo de La Habana sea histórico en el mundo, de tener un capítulo sobre el tema de género, que tener un capítulo sobre el tema de afros y de grupos étnicos. Que se estén cumpliendo o no cumpliendo es otro debate. Y estaría muy de acuerdo de pronto ahí sí contigo, Gloria, de que las esperanzas, las ilusiones, el potencial transformador que muchos quisiéramos haber tenido con ese acuerdo, los sentimos frustrados y que efectivamente esos elementos, la reforma rural integral, las transformaciones democráticas que no se han dado, pues siguen siendo parte de una agenda por lograr. Pero bueno, es un debate que podemos seguir teniendo, pero yo quisiera, para aterrizar en el tema, y ahí sí creo que sin duda, Gloria, tú tendrías que reconocer que frente a acuerdos pasados, el Acuerdo de La Habana, por ejemplo, fue el primero que abrió, ahora lo mencionaba Ivonne, una comisión histórica para hablar de el origen del conflicto, que fueron diferentes opiniones, por supuesto, decíamos un tema de disputa, pero hay los escritos maravillosos de Alfredo Molano, por ejemplo, el trabajo que hace Javier Giraldo en esos escritos. Claro, hay otras versiones, Daniel Pecó, etcétera, pero lo que sí quiero es que nunca había pasado antes, ningún acuerdo de paz se había ocurrido a alguien invitar a unos Alfredo Molanos y demás para escribir sobre la historia del conflicto. Entonces, este proceso frente a otros, basados en perdón y olvido absoluto, en amnistías y indultos, sí abre una brecha importante, pero que es sin duda un terreno de disputa. Y por eso lo que pasa en la JEP, y por eso es muy importante, Gloria, que y el trabajo que la Comisión de la Verdad está haciendo, etcétera, son lo que hay, lo que produjo ese proceso, las herramientas que hoy tenemos con todas las dificultades que yo sí creo que son las que se deben trabajar. Pero el tema, y tiene toda razón Gloria, no es un tema no solo del pasado, sino que es profundamente del presente y de diferentes orillas, consciente o inconscientemente. Y voy a hacer referencia a un debate que me parece que es muy pertinente y es el tema de la existencia del conflicto armado. Hemos retrocedido tanto que hoy todavía estamos debatiendo si hay conflicto o no hay conflicto, porque resulta que hay un gobierno actual que fue el de la coalición del no, que se ha negado a la existencia del conflicto. Entonces, ese mismo debate inicial, es embriónico para poder hacer cualquier discusión, sigue estando reflejado en lo que son las disputas por la memoria, las disputas por el pasado, pero para definir el presente y definir el futuro. Por eso es tan importante todos estos debates. Pero la negación del conflicto no solamente viene de la orilla, digámoslo así, del uribismo. Hay muchas personas, inclusive el gobierno del presidente Santos, que se ilusionaron tanto con el acuerdo de paz que ya se acabó la guerra y empezaron a hablar del posconflicto. Inclusive un ministerio del posconflicto. Yo siempre me puse a hablar del posconflicto, hablamos del postacuerdo, empezando porque el conflicto hubiéramos querido que eso no fuera así, pero lo cierto es que se firmó con las FARC, sigue pendiente eso que algunos amigos llaman la paz completa con el Ejército de Liberación Nacional, pero aún así, digamos, tenemos que reconocer que el conflicto en Colombia es un conflicto que multidimensional, que ha evolucionado, que tiene todos una serie de elementos de capacidades de reproducción, que hablar de post-conflicto ya también para mí es tan negacionista como los uribistas que niegan el conflicto. El conflicto continúa, con otros nombres, afortunadamente, digo yo, sin las armas de las FARC enfrentadas al del Estado y viceversa, pero el conflicto continúa. De tal manera que hablar de posconflicto, repito, consciente o inconscientemente, está siendo parte de ese concepto más amplio de memoricidio que nos aclara Gloria, es decir, de cómo se sigue negando por diferentes elementos en la existencia del conflicto en Colombia. Y por último, pues, creo que es quizás lo más importante de todo esto y lo que da el nombre a esta serie es el tema del memoricidio, porque no sé, aquí lo que nos ha invitado y con mucha fuerza ha argumentado Gloria, amerita el memoricidio,
primero, que la gente entienda de qué se trata, que no es un resultado al azar, sino parte de un proceso premeditado, sistemático, que está atado a todo este tema que hemos tratado de ilustrar en el día de hoy, de cómo hay un conflicto que viene de tiempo atrás, pero que tiene consecuencias en el presente hacia el futuro, y que efectivamente en el terreno nacional e internacional sería un aporte maravilloso, importantísimo, que se reconociera el homicidio como un delito de lesa humanidad, como lo es el genocidio en el Estatuto de Roma. Porque efectivamente una cosa es la eliminación física de los seres humanos que componen un grupo étnico, racial, social o político, como es el caso del movimiento gaitanista. Pero otra cosa, y ahí viene quizás por ello, voy a decir una cosa que puede sonar un poco feo, pero creo que es así, el memoricidio es un delito de aún mayor gravedad que el propio genocidio, de la eliminación física, porque efectivamente la razón por la cual se quiere borrar la historia, o llámese de los armenios o de los judíos, o en este caso del movimiento gaitanista, pues no es solamente eliminar unos individuos, unas personas concretas, sino lo que están tratando de hacer, lo que significan en la historia, es el potencial que tiene. Y en el caso del gaitanismo, bien lo recuerda Gloria Gaitán, no olvidemos que era el movimiento, el único caso en la historia de Colombia hasta ahora, donde el pueblo estaba punto a puertas de llegar al poder por la vía democrática electoral sin las armas. A mí me gusta siempre recordar esa parte que admiro tanto de Jorge Eliezer Gaitán. Y haber sistemáticamente eliminado esa posibilidad, no solamente de Gaitán, sino del movimiento que él estaba gestando y liderando, pues sabemos bien lo que ha significado para la historia de este país, y por ello, sin duda, acabar con la memoria, acabar con la obra y los aportes de Jorge Eliezer Gaitán a este proceso en Colombia es un delito aún mayor de haber matado a Gaitán y 300.000 personas en esa época. Doctora Ivonne Suárez, en lo que ha comentado Daniel García Peña, usted puede agregar algo, e igualmente está pendiente de su concepto del tema del genocidio en el partido político Unión Nacional de Oposición. ¿Qué podemos decir? Sí, gracias, Eliezer. Mira, lo primero sería decir que Feinstein nos enseñó que el genocidio es siempre político y que no se caracteriza por la cantidad de víctimas, sino por su sistematicidad y premeditación, y es una práctica social que utiliza particulares tecnologías para poder reorganizar las relaciones sociales hegemónicas mediante la construcción de una otredad negativa, el hostigamiento y el aniquilamiento material. Desde mi punto de vista, esta parte de la conceptualización de este autor, que es muy reconocido mundialmente por sus aportes al estudio sobre el genocidio, permite exactamente incluir el memoricidio como uno de los hechos, como una de las acciones de sistematicidad y premeditación que ocurren dentro del genocidio, porque precisamente se va hacia el negacionismo de la memoria, precisamente para poder construir unas nuevas relaciones sociales, y precisamente esa construcción se hace negando y hostigando el pasado que debería reconocerse y dársele su verdadero lugar. Ahora bien, todo eso sucede lógicamente en el marco de una lucha de poder. Es decir, ¿por qué me parece importante precisar el genocidio? Porque precisamente cuando vemos qué es el genocidio, encontramos que el genocidio es el resultado de la lucha de poder. Ahora, nosotros desde el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas hemos construido el concepto de
genocidio político continuado, extendido, sistemático y premeditado de todas las formas de oposición, adelantado por el Estado y las élites de poder contra todos los quienes se oponen al proyecto de nación que ellos están tratando de imponer para, pues en este caso particular para Colombia, pero sería para cualquier nación, y entonces todos los grupos de oposición que se organizan para construir y proponer un nuevo proyecto de nación diferente al que están imponiendo y manejando las élites, son objeto de la represión, del genocidio y del memoricidio. Es decir, estamos entonces en el enfrentamiento de grupos nacionales. No necesitamos una nueva definición internacional del genocidio. El genocidio internacionalmente se reconoce como la extinción de grupos nacionales, entre otros. Y entonces aquí estaríamos precisamente frente al enfrentamiento de grupos nacionales, cada uno con su propio proyecto de nación, y que quienes manejan el poder entonces deciden exterminar para impedir que el nuevo proyecto de nación pueda ponerse a la orden del día. A este concepto de genocidio llegamos precisamente estudiando el caso del genocidio de la Unión Nacional de Oposición. La particularidad del estudio es que iniciamos por identificar, bueno, preguntarnos ¿y por qué querían exterminar? Porque era el término que usaba el Partido Comunista cuando solicita la investigación sobre este término. ¿Por qué querían exterminar a este grupo político? Y terminamos concluyendo que no se trataba de exterminio simplemente, sino de genocidio. Y para ello entonces empezamos por preguntarnos, bueno, ¿qué buscaban? Y cuando nos preguntamos cuáles eran sus propuestas, cuál era su programa político, que identificamos luego como su proyecto de nación, empezamos a ver desde los antecedentes y nos encontramos con que los antecedentes los podíamos encontrar en la situación de muchos otros partidos políticos, grupos políticos y organizaciones sociales que habían sufrido igualmente el genocidio. Nos preguntamos entonces cuál era la propuesta de nación del gaitanismo, cuál era la propuesta de nación de la UP, cuál era la propuesta de nación de Aluchar, cuál era la propuesta de nación de la Unión Nacional de Oposición. Y encontramos que todos coinciden en los puntos fundamentales. Es decir, a pesar del paso del tiempo, a pesar de las particularidades históricas en las cuales se desarrolla cada movimiento, los puntos programáticos sustanciales son los mismos y están radicalmente opuestos a los puntos sustanciales que propone en su proyecto de construcción de nación, que proponen en su proyecto de construcción de nación las élites. Eso nos permitió entonces identificar cómo el genocidio se producía contra diferentes sectores en diferentes momentos, pero siempre de una manera sistemática, planeada, con toda anticipación, y que el genocidio era la historia identificable de nuestro país desde lo que ocurre, desde el genocidio que ocurre contra el gaitanismo y que sigue a todos los otros grupos de la oposición. Por eso cuando hablamos de la Universidad Industrial de Santander, hablamos también del genocidio de la Universidad Industrial de Santander, porque se persigue, se destruye, se asesina, se desaparece, se cometen todo tipo de violaciones de derechos humanos contra los universitarios, precisamente por su acercamiento y por el hecho de que comparten esas nuevas propuestas de construcción de otros programas de
de nación, porque entran a formar parte de esos grupos nacionales que buscan el cambio del concepto de nación que se trata de imponer, que es el eje organizador de todos los programas del Estado con el cual las élites manejan la situación del país. Ahora, en esto es muy importante tener en cuenta, y fue realmente también lo que se vio desde el genocidio gaitanista, que no son solo unas élites de poder, miradas aquí, como solemos mirar mucho la realidad colombiana, solamente desde nuestro propio ombligo, como si fuéramos solos, sino que hay que entender que todo este genocidio se ha hecho en el marco de unas relaciones internacionales de dependencia, en donde hay un sistema imperialista que nos ha impuesto formas y mecanismos de adelantar el genocidio, razones e impulsos para adelantar ese genocidio. Pero lo fundamental entonces es que ese genocidio sucede por enfrentamiento, quiero repetir, entre grupos nacionales que proponen diversos proyectos de construcción de nación. Es entonces esta mirada sobre cuál es la propuesta de unos y de otros la que nos puede explicar por qué se produce ese genocidio. Ahora, esta definición es bastante importante porque entonces permite que a nivel internacional se pueda reconocer que el genocidio es entonces un delito pues, reconocido internacionalmente, que no nos pueden seguir diciendo que no, porque es que allí no dice que a grupos políticos. Es que no, el genocidio no se produce porque son grupos políticos, se produce porque son grupos nacionales con un proyecto diferente de nación. Y pues eso permitiría entonces que en el marco jurídico internacional nos presentáramos con otras condiciones, con otros debates y con otras posiciones. Entonces, como les decía, es muy importante entender por qué se produce el genocidio, qué características tiene el genocidio y precisar cómo el memoricidio entonces corresponde exactamente a una de las razones específicas de la realización del genocidio. Porque así entonces vamos a encontrar que los dos conceptos sí están íntimamente relacionados y que deben entonces entrar a formar parte de los mismos análisis internacionales y de las propuestas que se puedan presentar ante los tribunales para el estudio y el análisis del caso de Colombia. Ahora bien, es muy importante entender entonces que el genocidio, por su carácter continuado, corre parejo con el hecho imbricado en él, que es el hecho del memoricidio. Y eso hace entonces que si el genocidio es continuado, el memoricidio también es continuado. Yo comparto perfectamente lo que dice Daniel, el memoricidio es un hecho atroz, yo no diría los hechos atroces, es difícil decir cuál de los hechos es peor, tanto o igual o más que el genocidio, pero lo importante es que los dos se dan de manera continuada en la historia del país, entrelazados, unidos, porque lógicamente esas élites de poder, en la defensa que tienen del proyecto de nación, y en el genocidio que cometen contra los grupos de oposición, los grupos nacionales de oposición, pues lógicamente no se interesan y no quieren de ninguna manera que se conozca y se ponga en acción y se lleve hacia el futuro, hacia la organización social, hacia la organización política y hacia el cambio de país, la memoria de lo que ha sido ese genocidio. Por eso el memoricidio es entonces el mecanismo de poder mantener las relaciones sociales negando la historia de lo que ha pasado. En eso me parece que son bastante conscientes las élites. Desafortunadamente yo siempre le digo a mis estudiantes que uno de los graves problemas que tenemos es que las élites de Colombia no son brutas,
son demasiado inteligentes y formadas, entonces tenemos que profundizar mucho para poder estar a la orden del día en el enfrentamiento de esos poderes. Entonces, estas élites muy conscientes de la importancia que tiene el memoricidio para la negación del genocidio, se han dedicado, como todos sabemos, entonces, como ya lo refería ahora Daniel, se han dedicado a las tareas de impulsar de todos los niveles posibles el negacionismo del conflicto. El conflicto es inherente a las sociedades, pero lo particular que ellos quieren negar de ese conflicto es el genocidio que se ha cometido en el transcurso de ese conflicto. Ese negacionismo, entonces, claro, pues el caso que más conocemos es el del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde pues se pasa de una dirección del Ministerio de la Secretaría General, se pasa a la dirección de la fuerza que preside la Junta Directiva y al nombramiento de el nuevo director, quien lógicamente se dedica a proponer el negacionismo. Pero es un negacionismo que no va solo en eso, es un negacionismo que está presente en todo tipo de discurso, es un negacionismo que está presente en las palabras del presidente de la República cuando niega el concepto de masacre. Es ese estar cambiando permanentemente el lenguaje, evitando la denominación real de los hechos para generar un discurso que no permita la profundización, que no permita el análisis crítico del pasado desde el presente para ponerlo en acción en el futuro. Esa lucha se vive también a diario en las universidades. En las universidades hay sectores que todavía tienen poder en las universidades y que están impulsando desde las mismas universidades el negacionismo, lo cual no quiere decir que dentro de ellas no haya personas que están trabajando por la verdad, por la construcción de la paz y por el cambio social. Hay muchas personas, por suerte, y ya Daniel hablaba de los estudiantes. Yo creo que hay personas con esa conciencia desde las bases universitarias, profesores, estudiantes y trabajadores, y que quizás entonces lo que nos falta es trabajar mucho más con estos sectores para que tengan conciencia, por ejemplo, del memoricidio ocurrido con respecto de todo el gaitanismo, pero particularmente en relación con la Casa Museo, y se pueda generar desde las universidades un movimiento de exigencia de recuperación de esa verdad, porque esa verdad es la verdad que necesitamos, que nos pertenece a todos, y porque recuperar la verdad sobre el memoricidio nos permite avanzar en el hecho mayor que engloba el memoricidio, que es recuperar la verdad sobre el genocidio. Bueno, entonces voy a ser muy rápida. Tendría más comentarios, pero hay uno de Daniel donde dice, y es nuestra discusión permanente, y Daniel y yo somos un ejemplo de poder pensar en muchas cosas de manera diferente, no en todo, claro, seguir queriéndonos mutuamente. Eso es, y respetándonos y admirándonos. Creo que Daniel me admira a mí tanto como lo admiro yo a él. Yo te admiro más, pero bueno. Yo iba a decir eso, que te admiro yo más a ti, pero en fin, en esa pelea no vamos a entrar. El asunto es que tú decías que lo que más admiras del gaitanismo es que iba por la vía electoral.
Y yo quiero recordarte que mi mamá le decía, Jorge, deja la Constitución tan bien encuadernada y tómate el poder. Y siempre le pregunto a la gente quién tenía razón, mi papá que seguía por la vía electoral o mi mamá que quería un putsch para llegar al poder. Bueno, la prueba es que por la vía electoral en Colombia no hay alternancia y no se puede llegar al poder por el momento. ¿Por qué? Porque justamente uno de los elementos es el memoricidio. Y a mí me gustó mucho que Ivonne dijera que cuando se habla del memoricidio al gaitanismo, hay que hacer énfasis sobre la casa museo, porque para los seres humanos es más fácil reconocer las cosas materiales. Por eso de memoricidio se habla sobre la destrucción de la biblioteca de Bagdad, de la destrucción de las grandes imágenes budistas, en fin, de tal manera que es algo que se ve y que se puede prácticamente tocar. El día en que la izquierda entienda que esa casa museo no es de la familia Gaitán, sino del pueblo colombiano todo, como un lugar donde se aprende a triunfar, porque es que el gaitanismo, como Daniel lo anotaba, es el único movimiento en la historia de Colombia. Y cuando yo hablo de esto, no es que yo desprecie a los demás movimientos, ni más faltaba, que es lo que siempre cree la gente. Pero ¿qué vamos a hacer? Es decir, con tantos muertos que ha habido en Colombia, el único que ha provocado esa explosión nacional fue la de Jorge Eliezer Gaitán. Eso es un símbolo no solamente de mi papá, sino de lo que representaba el movimiento gaitanista. Ahora bien, quiero terminar diciendo que los crímenes que les están cometiendo contra los líderes sociales es un genocidio. Aun cuando no pertenezcan a una organización, son potencialmente los que podrían hacer una organización nacional. Y entonces el establecimiento que ya tiene experiencia de cómo funciona el genocidio, dice, vamos a eliminarlos antes de que se unan, antes de que formen una organización. De manera que los 2 y 3 muertos semanales que tenemos de líderes sociales es un genocidio. Daniel García Peña, mensaje final. A ver, no, pues ha sido muy grato este debate, creo que es discusión donde creo que hay elementos que efectivamente nos recuerdan que, y voy a retomar un poco esta última, una idea de Ivonne, que se retoma con lo que ahora también planteaba Gloria, que al fin y al cabo estamos hablando de disputas por el poder, ¿no es cierto? Y ahí podemos discutir, y yo siempre le he dicho a Gloria, yo estaba más de acuerdo con Jorge Eliezer Gaitán que con su mamá. Creo que los 60, 70 años de guerra ha demostrado que la guerra no ha llevado a las transformaciones, y que tarde o temprano el tema termina siendo una disputa del poder por lo electoral. Yo no quiero volver esto desviar la atención, pero al fin y al cabo la disputa del poder la vamos a ver en el 2022 en Colombia, y si va a haber un gobierno que continúa el proyecto uribista o no, en el fondo ahí están donde estos temas se pueden eventualmente dirimir. Efectivamente son proyectos de nación enfrentados, pero yo también diría rápidamente que tenemos que tener cierto cuidado al hablar de las élites como si fueran una sola y homogénea. Creo que el proceso de La Habana mostró unas fisuras
importantes. A veces se plantea la pelea entre Santos y Uribe como si fuera un problema personal entre los dos. No, hay dos concepciones distintas. Uno puede decir que uno puede estar de acuerdo con ninguna de las dos o demás, pero hay grandes diferencias entre esas miradas de nación. Desde una mirada ultraconservadora del uribismo que no acepta, por ejemplo, temas como la diversidad sexual y otros aspectos, pasando por otros aspectos más modernizantes de la élite. De tal manera que yo sí creo que hay unos procesos que evolucionan. Bueno, quiero terminar con la idea de que esto no es una película que ya terminó, sino que estamos en la mitad de la película, que está evolucionando, que hay elementos nuevos. Me gusta mucho y insisto mucho siempre en el tema de los jóvenes y los estudiantes y cómo sí creo que hay unas miradas distintas de las juventudes. Recordemos el 21 de noviembre del año ya antepasado, lo que eso significó. Ahí hay unas inconformidades, unas nuevas miradas, y también cosas que pueden estar pasando en lo internacional, y con esto termino. Yo estoy muy contento que se acabó el gobierno de Trump. No sé qué va a pasar con el señor Biden, pero me encantó una frase que creo que también le gustó mucho a Gloria. Dijo, lo digo primero en inglés: to heal we must remember. Para sanar tenemos que recordar, decía, y está hablando pues obviamente de los Estados Unidos, pero creo que esa frase y ese momento en el cual se llega a tener algo distinto en los Estados Unidos. Hablaba ahora Ivonne de la relación internacional y lo imperialismo y de tal. Yo sí creo que tener sectores demócratas que apoyaron el proceso de paz, que están en unas posiciones de frente a derechos humanos y demás, abren escenarios distintos. Lo que quiero terminar diciendo es eso, que estamos en una lucha por el poder. El tema que ha planteado Gloria Gaitán del memoricidio está inmersa en esta coyuntura, y así como hay elementos muy negativos, terribles, trágicos, los muertos de los líderes sociales, con razón lo señala Gloria, también creo que el momento abre oportunidades, abre momentos, abre pequeños espacios que creo que son los que tenemos que trabajar para que efectivamente estas discusiones dejen de ser elementos muy interesantes desde el punto de vista académico y demás, y se conviertan realmente en elementos transformadores de la realidad. Al fin y al cabo de eso se trata. Doctora Ivonne Suárez Pinzón, su comentario final, su mensaje final en este programa. Sí, bueno, mi mensaje final lleva 2 puntos. Uno, mirar con algún pesimismo hacia el futuro, porque pues no podemos olvidar la historia, no podemos olvidar al señor Biden como vicepresidente y su relación con el Plan Colombia, que tiene una gran responsabilidad en el genocidio que han sufrido los sectores de oposición en el país. Esa parte pues matiza un poco la mirada muy optimista, pero reconozco desde luego que es mejor en el poder la democracia burguesa que el fascismo. En eso hay una gran diferencia y creo que eso es lo que hemos ganado en relación con las relaciones internacionales. Creo que la nueva concepción va a obligar al gobierno colombiano a algunos replanteamientos en relación con el proceso de paz, y espero que eso permita una construcción de paz. Allí quiero ser positivamente futurista, creo que eso puede apoyar el desarrollo de la construcción del proceso de paz. Y pues tengo una gran esperanza en que los diálogos sociales que va a promover la Comisión de la Verdad para preparar la entrega de su informe logren tener la suficiente extensión y la suficiente acogida para que podamos leer este informe y aceptar la diversidad de versiones y de posiciones, pero entendiéndolas como un camino del reconocimiento del derecho del diverso también a existir al lado y con nosotros y nosotras, y que entonces por este camino podamos dar un paso real en la paz. Creo que también el trabajo que está haciendo la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz,
es sumamente importante y hay que tenerlo en consideración. No se ve mucho, a veces porque pues no tenemos suficiente conocimiento, y creo también que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas está dándole a esta cantidad de familiares y de amigos y de organizaciones que han sufrido durante tantos años la desaparición de sus seres queridos y de sus representantes y de sus líderes, algunas posibilidades de encuentro de estas personas, y eso permitirá entonces, si se hace un proceso correcto, si la entrega de los cuerpos se acompaña de la entrega de la verdad de por qué y cómo se produjeron esos asesinatos y esas desapariciones, eso nos llevará a nuevos caminos de verdad. Creo que muchas organizaciones sociales, muchos sectores de base están precisamente decididos a luchar por el cambio del país. Estamos viviendo una aparente situación de detención de las luchas sociales por las condiciones del coronavirus, pero estoy segura que una vez que logremos manejar un poco esta locura y esta arbitrariedad mundial relacionada con la pandemia, las organizaciones sociales, los movimientos sociales de base, más que las mismas organizaciones políticas reconocidas en el país, llevarán la bandera y continuarán llevando la bandera. Precisamente allí está la clave de por qué las élites en el poder, las que están en el poder, las que se han tomado el gobierno, han decidido continuar con el exterminio y el genocidio de los líderes sociales, precisamente porque saben que allí está el futuro de las luchas sociales por el cambio del país. Yo confío en que todos estos procesos no nos abandonarán. Creo que vivimos para luchar y creo que los colombianos continuaremos viviendo para luchar. Agradecemos altamente y damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy a la profesora, investigadora, historiadora y escritora Ivonne Suárez Pinzón. Qué bueno, interesante, educativa su participación, doctora Ivonne. A Daniel García Peña Jaramillo, ex alto comisionado para la paz en Colombia, fundador, presidente y director del proyecto Planeta Paz, es cónsul general de Colombia en París y profesor de historia de varias universidades en los Estados Unidos como en Colombia. Agradecerle su gentileza, su participación e igualmente por ilustrarnos sobre estos temas tan importantes, valiosos y necesarios para nuestro país. Doña Gloria Gaitán Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que interesante, importante y necesaria esta serie El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, muchas gracias por estar con nosotros e invitándoles para nuestro próximo programa de la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Tengan ustedes feliz día.